Muy buenas tardes, queridos amigos de Acá te la cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un amigo de mis padres y de la casa, José D'Angelo Rodríguez. A los que no lo conocen, José ha sido militar retirado, periodista, y en los últimos años se ha caracterizado mucho por el estudio de una época que aquí en Argentina se conoce poco y mal, y como nos está escuchando gente, mucha gente de Hispanoamérica o de España, vamos a intentar hacer una introducción, ¿no? Me refiero a la década del 70, pero ya vamos a entrar enseguida en tema. José, muchas gracias por atenderme, muy buenas tardes. Adri, al contrario, un gusto grande, muchísimas gracias y sí, me enorgullezco de la amistad con sus padres. Así Y es. además lo felicito a usted por su trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, José ya viene hace tiempo luchando, como uno podría decir según el Quijote, contra molinos de viento, al parecer, porque de hecho, por la prensa así más oficial o masificante, más que masificadora, muchas veces ha sido silenciado. ¿Por qué? Porque se ha metido con un tema complejo para nosotros los argentinos y a su vez también para, diría yo, para Hispanoamérica, que es el tema de la guerrilla, de los regímenes comunistas que intentaron implantarse aquí a partir de la década del 60, 70 del siglo pasado. Ya estamos hablando del siglo XX. Primera pregunta que uno tiene que hacer es, bueno, ¿por qué este tema, José, elegiste para un tema de estudio? ¿Qué te llevó a estudiar el tema este? Lo que pasa es que es un tema, es un asunto muy personal, porque los 70, como usted indica, marcaron mi vida. Yo, yo tenía 15, 16, 17 años cuando en la Argentina se vivía una violencia política extrema. Entonces, ningún argentino quedó exento de eso. Y en mi caso particular, yo decidí ingresar al ejército. O sea, mi decisión de vida estuvo fundada en lo que pasaba en la Argentina en los 70. Por eso yo entré al ejército y me recibí como oficial en el año 80, cuando este conflicto ya había pasado en su faz más violenta. Ya había un gobierno militar. Yo me anoté durante un gobierno civil para ingresar, pero cuando ingresé ya había un gobierno militar, año 1980. Y después, en el año, y después en los años sucesivos, yo participé de lo que se llamó en la Argentina las rebeliones carapintadas, que también tenían que ver con esto, porque era un reclamo de los oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas al poder político de entonces, para que encontrara una solución política al tema del conflicto de los 70. Lo que estaba pasando en esos momentos era que se estaba llevando a la justicia a oficiales y suboficiales muy jóvenes. Entonces nosotros decíamos, está bien, ya tienen juzgados a los comandantes de la fuerza por estas razones. Ahora, si van a llamar al sargento Pérez y al teniente Gómez, llamen también a Juanito Arpiano y a Pepito Montonero. Y llamen también a Isabel Perón y a todo el peronismo, porque lo que pasaba era que se había tomado como pato de la boda a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y los únicos responsables de las cosas mal hechas en la década del 70 pareciera ser que eran las Fuerzas Armadas. Entonces, por ese motivo, la gente joven de la Fuerza Armada, del Ejército, nos sublevamos contra nuestros superiores, no contra el poder político, contra nuestros superiores. Y entonces, finalmente, unos años después, me echaron del ejército. Por lo tanto, en el inicio de mi carrera y en el final de mi carrera, los 70 tuvieron que ver con eso. A partir del año 2006, perdón, sí, a partir del año 2003, cuando llega el kirchnerismo, ya la política con Menem había hecho varios intentos, pueden calificarse de inteligentes o no, de bien hechos o no, pero había hecho varios intentos para superar el conflicto de los 70. Hay países, padre, en el mundo que han vivido conflictos internos muchísimo más severos que el nuestro, muchísimo más severos, si solamente se contabilizan las víctimas, que puede ser uno de los parámetros para ver si es más severo. Hay países en el mundo que han tenido conflictos infinitamente más severos, pero con diligencias sabias y prudentes han sabido salir del conflicto. Y no como en la Argentina, que hemos tenido un conflicto
de baja intensidad, después hablaremos unos minutos sobre eso, y estamos todavía hace 40 años dando vuelta con este tema, porque no se solucionan los 70, los 70 no pasan. En la Argentina los 70 es un tema del presente y del futuro. Hay quienes dicen que mientras gobiernen los Kirchner, el pasado nos espera, tenemos todo el pasado por delante, porque ellos han hecho de ese pasado de los 70 una falsificación y lo han convertido en su combustible ético. Pero volviendo un poquitito respecto al tema de por qué yo me dediqué a ese tema, yo empecé a descubrir que había un maridaje entre dos cosas, entre la falsedad, o sea, la falsificación de la verdad histórica y la plata, los recursos del Estado. Entonces me empecé a interiorizar acerca de uno de los temas de este maridaje, que es el tema de las indemnizaciones. Ahora después vamos a entrar un poquito más en detalle y tenemos algunos gráficos para mostrar. Voy a hacerte, pero ese fue el motivo, ¿no? Ese fue un poco el motivo. Un desafío pedagógico. Yo estoy convencido de que para un chico que tiene hoy 20 años, sí, o 30 años, o un chico de 60 años que no tiene memoria, digámosle, sí, que es más o menos lo mismo, o que la tiene atrofiada, cuando uno le habla de la década de 70, en Argentina o en Sudamérica, probablemente no sepa demasiado, o no, algunos, sobre todo los más grandes, no quieran saber o no quieran recordar. Y voy a intentar que me expliques en 5 minutos para alguien que es argentino o no argentino, pongámosle que alguien desde México, de España, sí, sí, de Ecuador, ¿qué es esto de cuando se habla en Argentina de la década de 70? ¿Qué fue lo que pasó? A ver si me puedes resumir eso brevemente. Perfecto. Esto se da en el marco de la Guerra Fría. Este es el telón internacional de la que se llama la década de 70, el marco de la Guerra Fría. La expansión del marxismo en el mundo, liderado, si se quiere, por la Unión Soviética a nivel global, pero en Latinoamérica por Cuba, y el capitalismo, por otro lado, el capitalismo representado en una forma muy sencilla por los Estados Unidos y sus aliados, ¿no es cierto? Entonces, en el marco de ese enfrentamiento entre esos bloques, es que se da este conflicto. La expansión del marxismo se dio en todos los países de Latinoamérica con seguridad. La irrupción de grupos con ideología marxista, comunista, que además, como su doctrina se los mandaba, tenían una fe ciega en el materialismo histórico que decía que el socialismo era el futuro, que ineluctablemente las sociedades caminaban hacia la dictadura del proletariado, la inexistencia de las clases, etc. Había una certeza científica de que eso iba a pasar. Y entonces, con el ejemplo de Cuba, ellos, con el ejemplo de la Revolución Cubana, que unos pocos barbudos pudieron derrotar a un supuesto ejército profesional, el de Batista, ellos creyeron que eso era trasladable a todo el continente, repito, además de su certeza histórica de que ellos necesitaban el partido revolucionario para ser los parteros de la historia, para apurar el proceso histórico. Entonces, en la Argentina, en Latinoamérica, ese proceso se vio muy influenciado por Cuba. Entonces, hubieron grupos guerrilleros, se constituyeron en todos los países de Latinoamérica, grupos guerrilleros que pretendían apurar la marcha de la historia y combatir para instaurar en cada uno de sus países un régimen socialista. Y una de las principales mentiras, de las primeras mentiras, es que ellos luchaban siempre contra dictaduras militares en el continente. Y eso es falso de toda falsedad. Lo vamos a ver con 2 o 3 casos que analicemos después. Entonces, en ese marco, en la Argentina, en ese marco continental, que pasaba lo mismo en Uruguay, pasaba lo mismo en Chile, pasaba lo mismo de otra forma en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, etcétera, en Brasil. De esa misma manera, en la Argentina se vio influenciado por la existencia del peronismo. El peronismo le agrega otro condimento a la cuestión.
no eran ya grupos, ¿cómo se llama?, trotskistas, guevaristas, puramente marxistas, sino que había otros grupos que se infiltraron, así se lo llamó, en el peronismo, si bien su procedencia ideológica era esa, y finalmente su final fue ese de reconocerse marxistas, se infiltraron en el peronismo, por lo que el problema tuvo en la Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, una magnitud distinta, por la cantidad de simpatizantes que el peronismo traía, más que nada en la juventud, que fueron de alguna forma llevados por esta ola de entusiasmo socialista en Latinoamérica. Entonces, ese es el núcleo de la cuestión. Entonces, había un desafío a los estados de estos grupos marxistas que decían que venían a cumplir un mandato histórico que era llevar a sus sociedades hacia el paraíso socialista. Y en ese sentido se enfrentaron con gobiernos de facto o con gobiernos constitucionales, ¿no es cierto? Claro. O sea, es interesante En cuando ese uno... marco, Sí. perdón, padre, en ese marco, esto en la Argentina se inicia más o menos en el 66, 67, finales de los 60, principios de los 70, y termina en la 83, 82, etc. O sea que se llama la década de 70 porque esa fue la mayor magnitud de este ataque y de esta defensa, de este combate digamos, por el Estado, ¿no es cierto? Por el dominio del poder del Estado. Una acotación que me permito simplemente, digamos, así como decía recién José, varias naciones tuvieron este azote del comunismo, que uno puede ver lo que es el paraíso comunista hoy en Cuba o en Venezuela, pongámosle lo bien que lo pasan. Pero uno dice, bueno, ¿por qué en este caso se empecinaron o se emperraron, con perdón de la expresión, tanto en este caso de Argentina? Porque sufrió también el embate del comunismo otra parte de Latinoamérica. Quizás, y esto es una hipótesis, uno puede no compartirla, no sé qué opinarás, pero Argentina tuvo en el siglo pasado, en el siglo XX, una serie de intelectuales, laicos o también sacerdotes, que venían llevando una postura desde el punto de vista político e incluso religioso, muy pero muy fuerte. O sea, se nos acusa muchas veces a los argentinos de ser muy pedantes o soberbios, y tenemos bien ganada lamentablemente digamos, esa crítica. Pero lo cierto es que hubo una serie de personajes importantes, ahora recuerdo rápidamente a Sakeri, a Genta, dos mártires del marxismo, ¿no? Ni más ni menos, acá atrás mío, el padre Castellani. Recién me contaba José antes que uno de sus hermanos fue bautizado por el padre Castellani, o sea, el padre Julio Membiel. Realmente hemos tenido luminarias importantes, e incluso sacando el ámbito religioso, si queremos, desde el punto de vista incluso hasta agnóstico. En Argentina hubo un Borges, que me guste o no me guste, pero fue un tipo importante, ¿no? Por eso quizás Argentina en la parte de Sudamérica y quizás Canadá en el norte, ¿no? Eran dos países que se encontraban en gran parte con una cierta ventaja, ¿no? Y capaz que por eso se tomó como el caballito de batalla, además de lo del peronismo, que fue este mal que sufrió la Argentina, sobre todo en la última época que tuvo, ¿no? Que fue una especie de bolsa de gatos donde todo el mundo entraba. Hoy lo vemos también en gran parte, lamentablemente, en nuestro país. Bueno, fue como el caballito de batalla o el ratón Caballo de Troya. el caballo de Troya o el ratón de laboratorio que se utilizó para el marxismo. Y que por eso entonces, esto vale la pena decirlo, los partidos políticos, principalmente el radicalismo, y la población, gran parte de la población argentina, pidió a los militares argentinos que tomaran el poder ante el caos que era el país en el año 1975, cuando muere Perón. Quedó su mujer, Isabel Martínez de Perón, que era un caos total el país, y por lo tanto pidieron la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Esto fue más o menos los 70 y queremos ver si podemos tratar de resumirlo. José escribió, en el primer lugar, un libro titulado Mentirás tus muertos, ¿no? Ya publicado hace algunos años, y ahora acaba de publicar otro libro llamado La estafa con los desaparecidos, mentiras y
millones. ¿Cómo es la génesis de estos libros, o de este último libro, si querés? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tiene que ver los militares con los desaparecidos y con la estafa de millones? Perfecto. Permítame, padre, una Sí, cosa, mientras hablaba usted se me ocurrió mostrar esto, que es adelante. un pequeño datito de color. A ver Ujú. si lo puedo mostrar. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Bueno, eso es la página central de un diario del día del golpe. Es un diario vespertino, por lo tanto pareciera ser como una especie de póster del golpe, ¿no es cierto? Para pegar en la Sí. habitación. Dice, está la Casa de Gobierno argentina, la Casa Rosada, y dice, para terminar con el desgobierno, la corrupción y la subversión. Y abajo cita una parte de la proclama de las Fuerzas Armadas y dice, esta decisión solo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder. Esto era el espíritu de lo que se vivía en la Argentina en el día del golpe militar del 24 de marzo del 76. Pero lo curioso de este diario es que su director era Héctor Timerman, el que fue canciller de Cristina Kirchner en el último tiempo, en el último gobierno de Cristina Kirchner, ¿verdad? Ujú. Eso, se me ocurrió mostrarlo mientras, como un ejemplo de lo que decía el padre respecto de que la mayoría de los argentinos querían terminar con la locura en la que se había convertido el país, en tanto y en cuanto una agresión en una enorme cantidad de hechos violentos. Mm. ¿Qué me había preguntado, padre? Perdón. No, no, fuera de ¿Nos estos metemos en hechos. tema? ¿Nos metemos en tema? Sí, sí, o sea, por qué llevó todo esto? ¿Qué tiene que ver entonces los militares con los desaparecidos y a su vez con los Perfecto, millones de dólares que hay detrás? perfecto. La palabra desaparecidos es una palabra clave para entender los 70 en la Argentina. Ujú. No es que no haya habido en otras guerras a lo largo de la historia de la humanidad desaparecidos. Desaparecidos hay en todos los conflictos, desaparecidos hay en todos lados. Pero en la Argentina se le dio un contenido especial, se hizo mucho hincapié en el tema de la desaparición de personas, y la desaparición de personas fue una metodología que utilizó tanto el gobierno peronista. eh, a ver, esta década del 70 tiene como dos partes, digamos. Una parte se desarrolla durante el final de un proceso militar, la Revolución Argentina con Lanusse, Onganía, etc. Esos son los 67 al 70, al 73, perdón. Del 73 al 76 hay un gobierno peronista, constitucional, ¿sí? Y del 76 al 83 hay un gobierno militar de nuevo. Entonces, eh, esa metodología de el Estado que no se quiere hacer cargo de la decisión que tiene que tomar con una persona, entonces lo hace desaparecer o lo deja muerto en un lugar sin hacerse cargo, sin decirle el responsable soy yo, el Estado, esa metodología, que es absolutamente reprobable, reprochable y con la que Totalmente. no estamos en absoluto de acuerdo, esa metodología no la inventaron los militares argentinos como se quiere hacer creer. Ya la venía haciendo el peronismo en ese periodo que mencionaba recién, desde el año 1973 hasta el golpe de 1976. El peronismo, digamos, el peronismo ya había hecho desaparecer personas. ¿Qué significaba esto? Perdón, hay un antecedente, una especie de búsqueda de una excusa al respecto, pero yo no lo suscribo, pero hay que atenderla, que es que cuando empiezan los grupos guerrilleros actuales, el gobierno militar de Lanusse, el último gobierno de la Revolución Argentina, años 69, 70, 71, crea una cámara especial para juzgar los delitos del terrorismo, integrados en 9 salas, jueces, etcétera, etcétera, que llevan adelante procesos judiciales completos, con defensores, con un proceso judicial como corresponde, con los grupos terroristas de ese entonces. Esa cámara, a lo largo de los 3 años que tuvo de existencia,
juzgó aproximadamente a 2.000 y algo de integrantes de las guerrillas y condenó a aproximadamente 600, 700 guerrilleros que estaban, cuando llega el gobierno peronista en el año 73, estaban encarcelados. El famoso camarón federal. ¿Cómo? El famoso camarón federal, ¿no? Lo que se conoce acá en la Argentina como el camarón. Esa cámara penal. El primer acto del gobierno peronista cuando llega es la liberación de todos esos presos. Pero no es que tuvo un proceso inteligente, bueno, vamos a juntarnos como se pretendió hacer con la FARC en Colombia. Nos vamos a juntar con los grupos guerrilleros, iniciaremos conversaciones para ver cómo se desarman, de qué proceso los incorporamos a la vida democrática. En absoluto. Ese mismo día que asumió Héctor Cámpora, que era el muleto puesto por Perón, ese mismo día, esa misma noche, son liberados estos 600 militantes que vuelven a sus organizaciones guerrilleras a volver a ejercer la violencia. No es que cuando llegó el gobierno democrático en la Argentina se paró la violencia, era mentira que luchaban para el regreso de la democracia. Apenas regresó la democracia, ellos siguieron utilizando la violencia como un método político y desafiaron al peronismo con sus armas, ¿no es cierto? Ahora en algunos de los casos que vamos a plantear va a estar patente esto que estamos diciendo. Entonces, los desaparecidos era como una forma de decir, así que yo te detengo, te juzgo, te condeno, te pongo en la cárcel y viene el poder político y te libera y vos volvés a las organizaciones guerrilleras a matar. Una de las primeras cosas que hicieron los guerrilleros cuando fueron liberados fue matar a uno de los jueces que los había condenado, ese juez Quiroga, Jorge Quiroga, y por supuesto amenazar al resto de los jueces que formaban parte de esta Cámara Federal, que se tuvieron que exiliar. Entonces, el Estado pareciera ser, el Estado, ya sea en el gobierno peronista o en el gobierno militar, dijo, sí, así que ustedes después quedan en libertad, bueno, muy bien, así que no nos hacemos cargo nosotros y nada, aparecen cadáveres tirados, los desaparecemos, nunca lo van a encontrar, etc. Otra cosa que parece muy dura, pero hay que decirla, que es que en una guerra interna, en un conflicto interno que se puede denominar guerra, de baja intensidad, como decíamos recién, negarle información al enemigo se estudia en los manuales de primer grado de cualquier instituto de formación militar, que hay que negarle información al enemigo. El hecho de mantener escondida la información respecto de los detenidos y capturados, lo hacen todos los sectores en pugna, ¿no es cierto? También lo hacían los guerrilleros. Claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero el tema de los desaparecidos es un tema central porque la sociedad argentina, cuando termina el proceso, yo me atrevo a decirlo sin ningún problema, lo que le reclama la sociedad argentina a los militares, en realidad mal porque tendría que reclamárselo al peronismo también, no es que hayan enfrentado y derrotado a las organizaciones guerrilleras, sino el hecho de los desaparecidos les hubieran dicho a dónde están, les hubieran dicho a las madres a dónde están, los hubieran hecho un juicio sumarísimo, hubieran firmado un acta, se hubieran hecho responsables de esas muertes que ustedes decidían, pero se hubieran dicho a las madres dónde estaban. Esa cuestión de la desaparición de personas, repito, absolutamente condenable, tuvo un impacto muy fuerte en la opinión pública. Tanto es así que cuando termina el gobierno militar, el sector que triunfa es el que tuvo un mensaje más claro respecto a ese tema. Dijo, voy a esclarecer el tema de los desaparecidos y voy a ser responsable a los que fueran responsables del tema de la desaparición de personas, que fue Alfonsín, que apenas arrancó con su gobierno, creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. O sea que la década del 70 en la Argentina y lo que nos pasa hoy se explica en buena medida por esa palabra, desaparecidos. Ahora, sobre eso se ha construido un enorme relato. Sobre eso, las izquierdas derrotadas, y estas izquierdas derrotadas no fueron derrotadas por los aparatos armados de las Fuerzas Armadas, fueron derrotadas por el pueblo argentino, porque el pueblo argentino es el que le dio las espaldas y le ordenó a sus gobiernos, tanto el gobierno peronista como el gobierno militar, que terminaran con las guerrillas.
los procedimientos fueron los que después hicieron que tuviera un talón de Aquiles ese triunfo sobre el marxismo, y sobre ese talón de Aquiles se montaran estas izquierdas derrotadas para construir un gran relato que yo me he encargado de buscar en su construcción este maridaje del que hablábamos al principio. La mentira histórica, el relato, la falsedad, más el uso de recursos del Estado, más el robo de plata del Estado. Este es el espacio que yo he encontrado. ¿Nos metemos directamente en la investigación? ¿Cómo no? Adelante, sí, claro. Para eso es importante, me parece a mí, acá hay una especie de guía. ¿Qué son los informes oficiales? Vamos a decir unas breves palabras sobre cada uno de los informes oficiales sobre víctimas de la represión ilegal del Estado. El Estado argentino hizo durante todos estos años informes oficiales, que son los más completos por razones fáciles de entender. El Estado tiene recursos, continuidad, etcétera, que hace que esos informes, además tienen la intención de hacerlo bien, esos informes sean los más veraces. Después hay un montón de emprendimientos particulares o personales que no tienen la fuerza que puede tener el informe oficial. Segundo, diríamos una palabra acerca de la cantidad de víctimas de los años 70. Después hablaremos sobre las leyes reparatorias. ¿Qué son las leyes reparatorias? ¿Cuáles son? Brevemente. Después hablaremos sobre el pago de las indemnizaciones. Es bueno que sepan las personas que nos están viendo que yo efectué una denuncia penal, con esto de lo que estamos hablando, yo efectué una denuncia penal en los tribunales federales en Buenos Aires, esa denuncia está en marcha, contra funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la que centraliza todas estas cosas. Diremos algunas palabras sobre el libro y después mostraremos los casos. ¿Cómo se pasa esto? Ahí están los informes oficiales. Fíjense que lo que se ve arriba es un pedacito, un fragmento del informe, el primero, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por Alfonsín, una comisión creada por Alfonsín en 1983, que un año después, en 1984, presentó un informe, ahí ven la primera página de ese informe, en donde se enlistan las denuncias de desaparecidos que se recibieron a lo largo de un año. Ese listado termina diciendo que esa lista tiene 8.961 personas. O sea, después de un año de receptar denuncias en todo el país, la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presenta este listado con 8.961 desaparecidos teóricamente. En el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner, habiendo pasado todos esos años, desde el 84 hasta el año 2006, nunca se interrumpió la posibilidad de denunciar la desaparición de personas. Nunca. Primero se prolongaba ese periodo a través de una ley y ahora se sacó todo límite temporal. Uno puede ir hoy y decir, me acuerdo que mi tío Tito fue desaparecido en tales circunstancias, etcétera, etcétera, en la Secretaría de Derechos Humanos, y esa denuncia tiene que ser receptada, ¿no es cierto? Bueno, en el año 2006, habiendo pasado ya muchos años desde el primer informe y no habiéndose interrumpido nunca la posibilidad de denunciar, el kirchnerismo, el gobierno de Néstor Kirchner, sorprende a la opinión pública y presenta un nuevo listado que reemplaza al anterior, no es que se suma al anterior, sino que reemplaza al anterior. Dice, hemos revisado, corregido, ampliado y actualizado el listado de víctimas de la represión ilegal del Estado, con una novedad, que es que incorporan a los muertos. Teóricamente, el informe anterior, el de 1984, era solamente desaparecidos, que era, como dijimos, la palabra que había afectado a la sociedad. En este informe del kirchnerismo se incorporan a los muertos. A todos los desaparecidos los llama desaparición forzada y a todos los muertos los llama ejecución sumaria. Pero fíjense, lo primero que quiero destacar es que en esta polémica respecto del número
de desaparecidos y de muertos y de víctimas, fíjense que en este informe, el cuadrito que está acá abajo, que dice desaparecidos 7.089, muertos 1.279, total de víctimas 8.368. O sea que veintitantos años después del primer informe, los desaparecidos, según el informe oficial, son menos que el informe Bajan. del 84. Claro, bajan. ¿Sí? Y que por más que se les sumen los muertos, todo responsabilidad del Estado, no alcanzan a superar la cifra del primer informe donde supuestamente eran solo desaparecidos. Y en el año 2015, Cristina Kirchner también vuelve a sorprender y presenta un tercer informe, el que llama RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Y en ese informe vuelven a descender el número de desaparecidos, es de 7.018, y aumenta un poquito el número de muertos atribuidos al Estado, que son 1.613. ¿De qué periodo estamos hablando, padre? Estamos hablando desde el año 67 hasta el año 83. Ese es el periodo que se considera para decir, estas son las víctimas de la represión ilegal del Estado durante estos 16 años. Aún, ¿sí? aún en democracia, entonces. Exacto. Ese periodo. En ese periodo dice, estas son las víctimas del Estado. Entonces tenemos 3 informes oficiales. Este es el objeto de mi estudio. Esto es el objeto, esto es lo que yo he estudiado. Me he dedicado a estudiar estos listados. Puede ser una pregunta sí. Digamos, de manual. Pero perdón, José, usted me está hablando de acá 8.600, 8.000 y pico, pero yo siempre he escuchado desde chiquito, puede decir alguno en el colegio sí. estatal o en el colegio aún privado, entre comillas, católico, que los desaparecidos eran 30.000. ¿Cómo es el tema? Es una mentira. Ajá. Lisa y llanamente es una mentira. Porque, a ver, ¿a dónde están los 22.000 que faltan? Durante todos estos años, ningún padre, madre, hermano, primo, tío, sobrino, amigo, compañero de militancia, compañero de trabajo, nadie ha podido acercar un sobrenombre siquiera de las 22.000 personas que faltan. Claro. Porque además, en un momento de todos estos años, el Estado ha hecho un esfuerzo para que esto, digamos, tenga como una especie de incentivo y reparación y ha dictado las leyes reparatorias que pagan una indemnización que hoy son 20 millones de pesos por cada desaparecido. Y una persona no va. ¿Por qué está ocultando? ¿Por qué alguien ocultaría denunciar a una persona desaparecida? No hay más. Va disminuyendo la cantidad. O sea, van siendo eliminados. Fíjese, padre, esto. Yo me tomé el trabajo de pasarle lista al informe del 84, el primero, contra el segundo, contra el de 2006. ¿Sabe qué? Al informe del 2006 le faltaban 2.541 nombres que estaban incluidos en el informe del 84. O al revés, al informe del 84 le sobraban 2.541 personas que no estuvieron registrados en el informe del 2006. O sea, el Estado en el año 2006 nos está diciendo que el Estado en el año 1984 nos mintió respecto de 2.541 personas y nos dijo que eran desaparecidas cuando no lo eran. Les voy a contar un caso. Ida Luz Suárez estuvo denunciada como desaparecida en 1984, no está más en el informe del 2006, no figura más. Y en el año 2009, en un diario del litoral de Misiones, de Corrientes, se presenta y dice, en un juicio contra militares, y dice, yo estaba exiliada en Holanda. ¿Sí? El grave problema que ahora explicaremos brevemente es que la ley reparatoria que dice que hay que pagar la indemnización a los familiares de los desaparecidos, dice en su artículo 5 que si el desaparecido reaparece, no tendrá obligación de devolver el dinero si lo hubiera cobrado. O sea que Ida Luz Suárez pudo haber cobrado la indemnización como desaparecida, no ella, sino algún familiar, argumentando que estaba desaparecida Ida Suárez, cuando en realidad estaba viva y viviendo en Holanda. ¿Se comprende?
Y después, de ¿Qué ha última, pasado? podrá cobrar después una nueva indemnización pagada por los argentinos como exiliada en tiempo de los militares, como pasó con Nacha Muy Guevara. bueno, muy bueno. Ahora sobre el final, si nos alcanza el tiempo, vamos a ir sobre eso. ¿Qué ha pasado, padre, en todas estas cosas? En todas estas cosas lo que han hecho estas izquierdas ha sido meter miedo. No, tú no puedes acercarte a este tema. Si tú te opones a este tema, a este discurso credo oficial, eres un fascista, seguidor de Videla y morirás en el Averno, etcétera, etcétera. O sea, han creado un miedo en la sociedad a oponerse al discurso oficial, que lo ha convertido en una cosa muy sólida, muy difundida por los medios de comunicación afines al gobierno y por los medios oficiales estatales, ¿no es cierto? Y en el sistema educativo argentino, lamentablemente, han difundido todo esto. Pero mi tarea es mostrar cuáles son las mentiras. Sigamos con el Sí. tema de los informes. Este informe, entonces, tiene en total, en el año 2015, Cristina Kirchner nos dice, señores, los desaparecidos reales son 7.018, los muertos, culpa del Estado, son 1.613, así que el total de víctimas de 16 años de conflicto interno son 8.631. Si uno divide esa cantidad de víctimas por los años estos 16 años, y perdón, si antes de dividir, le suma las víctimas de las guerrillas. Las víctimas de las guerrillas están estimadas en unas 1.100 personas. Entonces, más o menos estamos redondeando un número de 10.000 personas como víctimas fatales de un conflicto interno al que podemos llamar guerra civil intermitente. Si realmente la Argentina en 16 años tuvo 10.000 víctimas, significa que tuvo un conflicto interno siempre doloroso, pero de bajísima intensidad, de muy baja intensidad. Entonces, uno de los motivos por los cuales se inflan los números es para darle una magnitud, para intentar darle importancia histórica a un tema que no lo tuvo. La sociedad argentina tranquilamente podría superar este tema si se hablara con verdad, porque en realidad estamos hablando, imagínense, padre, 10.000 personas vinculadas con los 25 millones de habitantes que tenía el país en ese momento, son una cifra absolutamente dolorosa siempre, toda, pero no tiene punto de comparación con los dramas de la Guerra Civil Española, con Camboya, con Pol Pot, con el drama en Sudáfrica, con lo que quiera analizar de conflicto interno. Entonces, los jefes montoneros, una de las guerrillas, los jefes montoneros, Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, etc. En el año 1989, ya hacía rato que había terminado el conflicto interno, gobernaba Menem, en el año 1989 firman un acta a los pies de la Virgen de Luján, ante escribano público, que se llama Acta de Autocrítica y Reconciliación Nacional. Esa acta tiene 3 puntos, los 3 puntos más importantes dicen. El primero, la historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente, dicen los montoneros. Segundo, la verdad histórica es que no hay entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos del pasado. Tercero, caminemos hacia la pacificación y la reconciliación nacional. Entonces yo firmaría ese documento porque considero que es absolutamente verdad. Se cometieron muchísimos errores y horrores en el combate contra las guerrillas, pero esto no convierte a los guerrilleros en abanderados de la democracia y los derechos humanos. Claro. Podrán intentar decir que sus crímenes están prescriptos, pero no podrán negar que lo cometieron. ¿No es cierto? Sigamos Sí. con el desarrollo que habíamos puesto. El Parque de la Memoria, que es un lugar de homenaje, no tiene nada que ver con los listados de los que hablamos, porque esos listados son del Gobierno Nacional, son de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. El Parque de la Memoria es un lugar de homenaje del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Depende del señor Rodríguez Larreta, este Parque de la Memoria, cuya placa de entrada dice: la nómina de este monumento comprende a las víctimas del terrorismo de Estado, detenidos, desaparecidos y asesinados, y a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad. ¿Sí?
Y ese Parque de la Memoria tiene 8.857 placas completas. Tiene 30.000 placas, pero el resto está vacío. Tiene solamente 8.857 placas completas. Por lo tanto, si analizamos informe del 83, informe del 2006, informe del 2015, Parque de la Memoria, las víctimas del Estado en 16 años están alrededor de las 9.000 personas. Todas lamentables, todas víctimas lamentables. Pero más lamentable también es que el Estado mienta y mienta para robar plata. ¿Sí? Entonces, las leyes reparatorias fueron dos. Básicamente, en el año Menem, el gobierno de Menem dice, bueno, ¿cómo solucionamos este tema? Indultemos a los militares, indultemos a los jefes guerrilleros, paguemos la indemnización a los familiares de los desaparecidos, etc. Paguemos la indemnización a los que estuvieron detenidos. Con eso, hagamos que los montoneros firmen el acta esa, porque esa acta esa acta de la que hablaba recién, que está firmada por los jefes montoneros, es sí. un hecho político, ¿no es cierto? Entonces, sacan dos leyes, una del año 91 y otra del año 94. La primera, la 24043, es por la que cobró Nacha Guevara, la cantante Nacha Guevara, una indemnización hace pocos días y que causó una polémica. Esa ley dice, ¿usted estuvo detenido durante este periodo? Bueno, venga, traiga una declaración jurada de que estuvo detenido, díganos los días cuánto estuvo detenido. Nosotros hasta podemos darle un certificado de que esto es así, la Secretaría de Derechos Humanos, y va a cobrar la 30ª parte del sueldo más alto de la Administración Pública Nacional multiplicado por la cantidad de días que estuvo detenido. Una declaración jurada. Una declaración jurada. Basta que yo diga entonces que estuve detenido. Exactamente. Si puede acompañar pruebas, seguramente el trámite será más fácil, pero no lo exige. No lo exige, porque pone como prueba, como una de las pruebas, un certificado emitido por autoridad competente y se pone la Secretaría de Derechos Humanos en la posibilidad de ser esa autoridad competente que emite un certificado. Claro. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, Nacha Guevara cobró actualizado hoy unos 12 millones de pesos. ¿Sí? Muy bien. Se calcula que el día de exilio hoy... Unos $60.000 para quien nos está escuchando, más o menos. Lo hizo, claro. Lo hizo la revista Noticias, que sacó en tapa el tema. En tapa sacó la revista Noticias ese tema. Y cuando analiza el caso, presenta también mi libro ahí, a ver si se ve. Sí. Sí, sí. Se ve, ese es el juez Lijo, el juez que tiene la denuncia. Dice cobros indebidos, ¿no es cierto? Bueno, esta revista calcula en 4.500 pesos el día, el valor del día hoy de exilio. Muy bien. Después se saca la ley reparatoria 24411, que ordena que el Estado pague una indemnización a los familiares de los desaparecidos y muertos por la represión ilegal del Estado. Una cosa son los detenidos y otra cosa son los desaparecidos y muertos. Yo me he ocupado principalmente del tema de los desaparecidos y muertos. Por ahora. ¿Cuánto es esa indemnización? Es el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional multiplicado por 100. En el momento en que se pague. Son aproximadamente entre 20 y 21 millones de pesos hoy en la Argentina. ¿Sí? Ese momento eran algo así como $220.000. En el momento de la convertibilidad. Sí. Sí. Bueno, la cuestión es que ¿cuáles son las pruebas necesarias para saber que uno fue víctima? El haber figurado, solamente el haber figurado en la CONADEP es considerado una prueba suficiente para ser beneficiario. Y acabamos de decir que tenía 2.541 nombres falsos, ¿no es cierto? Así que imagínense la arena movediza en la que nos estamos metiendo. Muy bien. Por la ley 24043, estos datos me falta actualizarlos, padre, le pido disculpas, pero están actualizados hasta julio de 2020. O sea que hay que sumarle más plata. Hasta el año 2015 se habían pagado 11.734 indemnizaciones por haber estado detenidos / exiliados. Detenidos / exiliados. En realidad la ley dice
páguese a los que estuvieron detenidos. Pero después, en el año 2004, un fallo de la Corte Suprema dijo, además, el que estuvo exiliado, por cada día de exilio, considérese un día de detenido. O sea que esta es una ley que abarca detenidos y exiliados. Hasta diciembre de 2015, o sea, hasta que arranca el gobierno macrista, se habían pagado casi 12.000 indemnizaciones. Se habían presentado 12.000 personas a decir, yo estuve detenido. Fíjese, 12.000 más los casi 9.000 desaparecidos y muertos. Vayamos sumando, tenemos 20 y tantos mil. Sí. Acá a la derecha dice pendientes o en trámite. Hasta 2016. El ministro de Justicia Garabano de Macri dijo que en ese momento, en 2016, había 7.318 pendientes de indemnización, la mayoría de casos de exilio forzoso. Entonces, sumemos, 12.000 se pagaron por detenido, 9.000 son los muertos y desaparecidos, 21.000. Hay 8.000 en trámite. ¿De cuánto estamos hablando? De 30.000. Claro. Estamos hablando de 30.000. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de 30.000. ¿Desapareció mi imagen? No, está todavía. Bueno, estamos hablando de 30.000 personas, ¿no es cierto? Entonces no están desacertados aquellos que dicen, no, los 30.000, como por ejemplo Luis Labraña, que es ese ex montonero que tiene una enorme honestidad intelectual y que dice, yo inventé la cifra de los 30.000 en Europa, en Holanda, porque los 30.000 pensaba él que con la magnitud de las distintas organizaciones, etcétera, era un universo que podía hacer ese número. Pero una cosa son 30.000 desaparecidos y otra cosa son estas cifras que estamos mostrando, ¿cierto? Por esta indemnización, en esas 12.000 indemnizaciones, se habían pagado hasta julio de 2020 99.000 millones de pesos, casi 100.000 millones de pesos. Y una proyección de los casos que faltaba pagar era de 100.000 millones de pesos más. ¿Sí? Por la ley 24411, la que ordena pagar indemnización a los familiares de los muertos y desaparecidos, se habían pagado hasta diciembre de 2015 7.900 indemnizaciones, que significaban un total actualizado a julio de 2020 de 155.000 pesos. O sea que en total estamos hablando de unos 355.000 millones de pesos pagados sin control, sin que nadie los controle, porque uno no puede acercarse a esta información porque es acusado de fundador del fascismo, nieto de Mussolini y otras cosas por el estilo. Esto es importante, ¿no? Las fuentes que utilizó José no fueron fuentes fáciles de conseguir. O sea, el trabajo de búsqueda de información y de fuentes primarias en todo esto es bastante complejo, no es sencillo. Quiero aclarar que esta información que yo estoy dando es una información que obtuve, como se dice en la jerga, por izquierda, pero es una información oficial. O sea, es un pendrive con 2 planillas Excel del Ministerio de Economía con todos los datos de cada una de estas indemnizaciones. O sea, yo de las 7.971 indemnizaciones tengo el número de expediente con el que se inicia, la fecha en que se inicia, el número de bono con que se paga, la fecha en que se paga, la actualización, el juzgado donde se hizo la sucesión, el número de liquidación del Ministerio de Economía. Tengo todos los datos. Ahora, la pregunta obligada, José, es ¿qué sentido tiene para un Estado empobrecerse pagando este tipo de indemnizaciones a gente ¿qué rédito le da? O sea, bueno, lo que pasa es que usted supone que se pagó a esa gente. Esto es una caja monumental. Fíjese solamente que si son 355.000 millones de pesos pagados en indemnizaciones, solamente considere la cuota litis de estudios de abogados especializados en estos temas, que es el 20%, imagínese la cantidad de plata y el interés que hay allí. Entonces, a la persona que cobra la indemnización, como además se paga en bonos, hay toda una industria del bono, una industria del cobro del bono. Estamos hablando de fortunas y fortunas. Sigamos un poquito más. Bueno, directamente vamos a los casos. Sí. Vamos a mostrar algunos casos de lo que yo denuncio.
Acá tenemos la tapa de la revista Estrella Roja. Estas organizaciones guerrilleras que atacaron a los gobiernos, al país en los años 70, las dos más importantes, una es puramente marxista, guevarista, trotskista, etcétera, que es el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que es similar al MIR, Movimiento de Integración Revolucionaria, ¿cómo se llama? No, se me hizo una nube. Respecto al MIR chileno, al ELN boliviano, a los Tupamaros en Uruguay, ¿sí? Son similares a estos, son trotskistas, marxistas duros, etc. Esta, como la otra organización más importante era Montoneros, filoperonista, que se decía peronista, estas dos son las organizaciones más numerosas y que mayor cantidad de acciones armadas llevaron adelante. Y para promocionarlas, sus acciones armadas, tenían publicaciones. En este caso, la revista Estrella Roja. Dice órgano del Ejército Revolucionario del Pueblo. Esto es la revista de diciembre de 1975. Tenían una sección, como se ve ahí, que dice Crónica de la Guerra Revolucionaria. En esa sección detallaban día a día, en cada lugar del país donde hacían acciones armadas, detallaban la acción. Yo tomo esto que resalto acá, que dice 25 de noviembre, Córdoba. El Comando Héroe de San Martín del ERP intentó expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. En la acción murió combatiendo heroicamente la compañera Nora Lía Marquardt, Sargento Clara, alias Sargento Clara. ¿Qué significa esto? Que en un gobierno democrático, una organización que ya estaba puesta fuera de la ley, porque era una organización sediciosa, que quería derrocar al gobierno elegido por el pueblo, asalta un camión blindado y en la acción muere tiroteándose con los custodios y con la policía una integrante que además tenía grado militar, Sargento Clara. ¿De verdad? Muy bien. Sí. Ella es la Sargento Clara. Ella es Nora Lía Marquardt. Una mujer de clase media, nacida en Mar del Plata, que integró el ERP. Ella era la Sargento Clara. Ahí está una de las noticias del diario. Murió un extremista al ser frustrado un atraco. ¿No es cierto? Repito, gobierno constitucional. Asaltan un blindado. ¿Cómo figura Nora Lía Marquardt en el informe, en el último, el RUPTE, en el último informe, el de Cristina Kirchner? Sí. Asesinato. Marquardt Nora Lía fue asesinada. Es una víctima de la represión ilegal del Estado, según el informe oficial. En el Parque de la Memoria, que regentea el señor Rodríguez Larreta, se homenajea a Nora Lía Marquardt. Se nos dice que murió luchando por ideales de justicia y equidad. ¿De verdad? Por la muerte de Nora Lía Marquardt, alias Sargento Clara, el Estado argentino pagó 17.593.669 pesos. Esto le falta una actualización, padre, me va a tener que disculpar. Sí, claro. Pero ahora son 20 millones de pesos, según liquidación 34.028 del Ministerio de Economía, y se lo homenajea en el Parque de la Memoria dependiente del gobierno. Esto es, ¿cuál es el hecho histórico? El hecho histórico es que había una organización sediciosa puesta fuera de la ley por el gobierno constitucional peronista. Esa organización asalta un camión blindado en Córdoba, muere combatiendo una integrante de esa organización. ¿Y dónde empieza el relato? Es una víctima de la represión ilegal del Estado, claro. Y por lo tanto hay que homenajearla y por lo tanto hay que indemnizarla. Increíble. Vamos a otro caso. Eso sale en un diario. Extremistas ultiman en Rosario un militante de la CGT y las 62 organizaciones, un militante sindical, ¿no es cierto? ¿Qué dice la noticia? Que dos hermanos, Pedro y Carlos Sabao, tenían un kiosco de bebidas a orilla del río Paraná, en la ciudad de Rosario, en la zona de balnearios. Año 1975, también gobierno constitucional. ¿Qué dice la verdad histórica? Lo que refleja el diario. Llegaron dos autos, se bajaron unas personas con armas largas y sin mediar palabra le abrieron el fuego a Carlos y a Pedro. Carlos cayó herido en el piso,
Pedro corrió hasta el río, intentó escaparse nadando, lo persiguieron, lo balearon y el cuerpo se lo tragó el río Paraná. Al día siguiente, en el costadito está puesta la noticia, fue extraído de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Alberto Sabao. Su hermano Carlos se repone de las graves heridas, etcétera, etcétera. Esta es la verdad histórica, esto es lo que pasó. ¿Cómo se complementa? ¿Se alcanza a ver ahí o Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, ¿cómo se complementa? La revista Evita Montonera, que como la revista Estrella Roja era de Ler, esta de Montoneros, y dice Revista Oficial de Montoneros, de diciembre del 75 también, gobierno constitucional, no peleaban contra la dictadura militar, llevaban adelante sus acciones armadas en gobiernos constitucionales. Dice, 26 de noviembre, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. Esta es la verdad histórica. Un atentado, Montoneros se hace cargo y dice, nosotros decidimos que era un traidor y fuimos y lo matamos. Derecho humano, ni minga. Fuimos y lo matamos. Muy bien. ¿A dónde empieza el relato? En el año 1984, Pedro Sabao no está puesto como víctima del Estado en el informe de la CONADEP, por dos motivos. No era una víctima del Estado, sí. Y segundo, su cuerpo no había desaparecido, fue rescatado de las aguas del río Paraná y entregado a su familia. Pero en el año 2006, el kirchnerismo incorpora a Sabao, como se ve abajo, dice ejecución sumaria, Sabao Domínguez, Anastasio Pedro, 26 de noviembre del 75, Río Paraná, recreo público, etc. Es incorporado como si hubiera sido una víctima de agentes estatales, ¿no es cierto? Claro, exacto. Si uno va al Parque de la Memoria, se encuentra con la placa de Sabao Pedro Alberto, ¿no es cierto? Sí. Pero arriba está la placa de Sabao Carlos, padre. Cuando yo vi la placa de Sabao Pedro y arriba la placa de Sabao Carlos, volví a mi casa presuroso, puse en Google Guía Telefónica de Rosario, Sabao Carlos. Hola, sí, quisiera hablar con Carlos Sabao. ¿Quién habla con tu papá? Me atiende una mujer. Me pasa con un hombre. Hola, sí. No, yo soy Nahuel Sabao. No, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. Uf. ¿Me entiende? Sí. Entonces, es tanta la impunidad con que han manejado todos estos temas que son capaces de colocar a Sabao Pedro como víctima del Estado, cuando en realidad lo mataron los montoneros, y encima a un tipo que murió de muerte natural en el año 2016, como si fuera un desaparecido por el Estado. Increíble. Yo voy a mostrar una cosa acá que me llegó, a ver si puedo yo ahora compartir una pantalla. Dejo de compartir entonces. Sí, intento ahora a ver si puedo compartir la mía. Una imagen que me llegó hace un par de días, a ver si se la puedo encontrar acá, para que la veamos. Bueno, cuando uno busca las cosas, no sé si va a poder salir, pero acá está. El actual ministro del Interior de la Argentina, que es Guado de Pedro. Ahí estás viendo la imagen nada más que de él, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Porque detrás tengo otras imágenes más. Conocía el posteo. Ah, perfecto. A ver, acabo de sin querer, perdón que tengo un montón de cosas acá. ¿Qué estás viendo ahora? ¿No estás viendo? Estoy viendo el posteo, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahí nos encontramos entonces con el posteo de Guado de Pedro, que es el ministro del Interior, dice a 40 años de la desaparición, esto tiene como 4 años, de su madre, sí, por parte de la dictadura cívico-militar. La recordamos con amor y compromiso, seguimos trabajando por una patria justa, libre y soberana. Este es el ministro del Interior de la Argentina. Se plantea como que fue desaparecida, cuando en la realidad, ¿qué fue lo que pasó? La madre de Guado de Pedro es Rébora de apellido, si no me equivoco. Los dos padres de Pedro, Eduardo creo que se llamaba, y la madre, los dos eran montoneros. La madre de Guado de Pedro fue la que colocó un artefacto explosivo en la casa de al lado de Paula Lambruschini, del almirante Lambruschini. Colocaron un explosivo, se hicieron pasar por trabajadores que estaban pintando un departamento al lado del jefe de la Armada en ese momento, año 1977, y, ¿cómo se llama? Explotó eso y mató, no al almirante Lambruschini, que no estaba, sino a su hija Paula, de 15 años,
mató a una anciana de apellido Barrio, abuela del periodista Mariano Barrio, y mató a un agente de policía. Eso hizo la mamá del ministro del Interior de la Argentina. Y le reclaman, y ella murió en un enfrentamiento, si no me equivoco, ya estaba en pareja con otra persona. No importa, no me perdería con los detalles, pero está bien, lo importante es que no fue desaparecida. No, no, fue abatida en un conflicto que ellos plantearon. Así han manejado la información hasta el día de hoy. Es increíble esto. ¿Seguimos con el Sí, coso? adelante. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ahí le mostré otro caso, ¿no es cierto? Sí. Acá explica todo lo que se pagó por sábado, etc. A ver, para ir terminando, para terminar por lo menos con los casos. Este es el caso de Atilio Santillán. Usted sabe que yo trabajo, padre, mis fuentes son todas fuentes de izquierda, o sea, fuentes insospechadas de parcialidad. Claro. Son todas fuentes de izquierda. Atilio Santillán, cuando yo veo que la revista Estrella Roja saca en la contratapa, esto que ustedes ven ahí, la de la derecha, parte de guerra, dice, 22 de marzo de 1976, matamos al buchón del ejército Atilio Santillán, en cumplimiento de una orden de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo, matamos al buchón del ejército Atilio Santillán. Al día siguiente que lo matan sale en la tapa de todos los diarios. Yo les había hablado del diario de Héctor Timerman. Bueno, esta es la tapa de ese diario. Ahí abajo de donde dice La Tarde se lee, director Héctor Timerman. Sí. Estos 2 días antes del golpe militar, matan a Santillán, líder de FOTIA. FOTIA es la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera. Santillán era el gerente, el secretario general de los azucareros. Lo mata un comando del ERP que ingresa a sus oficinas acá en la avenida Rivadavia, en Buenos Aires, y lo asesinan. Muy bien. Cuando veo eso en la revista Estrella Roja, ¿qué hace mi deformación profesional? Me voy a fijar en los listados oficiales a ver si lo pusieron como víctima del Estado. Es una víctima de la guerrilla. Entonces voy al listado de 1984. Lo busco a Santillán, lo busco. No está. Me voy a fijar en el listado de Néstor Kirchner del año 2006. Lo busco a Santillán, lo busco, no está. Bueno, Cristina no me puede fallar, lo voy a buscar en el listado del año 2015. Lo busco, no está. Y dije, bueno, se acabó el caso. No, porque me voy a fijar en los listados de los pagos y a Santillán se le pagó la indemnización como si hubiera sido una víctima del Estado. ¿Qué significa esto? Que ni se gastaron en ponerlo en los listados oficiales. No lo incorporaron en los listados oficiales. Sin embargo, en un trámite administrativo de la Secretaría de Derechos Humanos, alguien cobró por Santillán 20 millones de pesos actualizados a abril del 2022. Entonces, lo que yo le pregunto cuando denuncio este caso al juez Lijo, le pregunto, señor juez, si se atrevieron a pagarle a Santillán, que es un caso que se puede rastrear, un caso conocido, ¿a cuántos Juan Pérez, que no conocemos ni conoceremos porque no están incluidos en los listados oficiales, le han pagado sin que los argentinos nos podamos enterar? ¿Es así? ¿En qué estado está la causa de esa, José? ¿Te han dado bolilla, no? Yo hice la denuncia en noviembre de 2019. No tuvo ningún movimiento, la causa no tuvo ningún movimiento, salvo que que el fiscal quiso desestimarla la denuncia, pero se logró revertir eso. No tuvo ningún movimiento hasta que salió el libro. Ajá. Cuando salió el libro, se empezó a mover. Yo confío en que el juez Lijo la va a llevar a buen puerto. ¿Por qué? Y yo le preguntaba a mi abogado, ¿pero cómo puede ser? Y me dice, José, los jueces no ven las causas, ven la televisión. Ajá. Cuando el tema se instaló, porque tuve buena repercusión en noviembre y diciembre del año pasado, cuando apareció el libro, tuve buena repercusión en los medios nacionales,
la causa se movió. Entonces la causa está avanzando. ¿Qué hizo el juez Lijo? Le ordenó al Ministerio de Economía que le mande, y después me lo mandó a mí, todos los pagos de indemnizaciones. O sea, que yo lo que había obtenido por izquierda ahora lo tengo por derecha. Tengo todos los pagos de indemnizaciones por desaparecidos y muertos Claro. por derecha. Y al mismo tiempo le pidió a la Secretaría de Derechos Humanos que le mande el legajo de cada una de las personas que yo denuncio para ver qué pruebas tienen de que son víctimas del Estado. Por ejemplo, a ver, Secretaría de Derechos Humanos, mándeme la carpeta de Santillán. ¿Qué prueba tiene usted de que lo mató el Estado? Sí, sí. Acá no puse una placa, que es que hace un par de años leí un libro que se llama Los 70 fondos del periodista Pablo Ansaldi, que entrevista a Arnold Kremer. ¿Quién era Arnold Kremer? Arnold Kremer en realidad es el seudónimo de Luis Mattini. No, perdón, Luis Mattini es el seudónimo de Arnold Kremer. Arnold Kremer es la persona que reemplazó a Mario Santucho en la jefatura del ERP. O sea, cuando el ejército mata al jefe del ERP en julio del 76, Mario Roberto Santucho, el que lo reemplaza es Arnold Kremer. ¿Qué dice en la entrevista hecha en el año 2016? ¿Qué dice? Yo estaba presente cuando Santucho dio la orden de matar a Santillán. O sea que está, y además lo publicó la revista Estrella Roja, o sea, está clarísimo que a Santillán lo mató el ERP. Mándeme, señor secretario de Derechos Humanos, el legajo de Santillán, porque el pago lo autorizó ustedes. El pago lo autoriza la Secretaría de Derechos Humanos. Mándeme la carpetita de Santillán con las pruebas de que es una víctima del Estado. ¿Sí? Usted sabe, padre, que yo me metí en estos días con otro tema, que lo trato así brevemente, que es el tema de los detenidos, a raíz del tema de Nacha Guevara, ¿no es cierto? Sí. Le voy a contar un caso de los 12.000 casos que se pagaron. Le voy a contar rápidamente uno o dos casos que estoy escribiendo ahora un artículo que se va a llamar La caja de Nacha, entre paréntesis Pandora, la caja de Pandora, pero lo que abre Nacha, ¿no es cierto? Cuando se produce el golpe de Estado en Uruguay, en el año 73, muchos integrantes de organizaciones guerrilleras uruguayas se trasladan a la Argentina, porque además en la Argentina estaba gobernando Cámpora, que era afín a las guerrillas. Así que se traslada. Ahí me cortó la posibilidad de compartir. No, a ver, de vuelta. Sí, ahí está. Bien. Se traslada. Ahí está viendo un Word, ¿no? Sí, sí. Lo dejo ahí porque voy a hablar un poquito sobre. Perfecto. Se trasladan un montón de uruguayos, se exilian en la Argentina, integrantes de grupos guerrilleros. Un montón de nombres. Tupamaro, GAU, Grupo Acción Unificada, etc. Bueno, los tipos empiezan a tener dificultades. Todas mis fuentes son fuentes de izquierda. Esto que le voy a relatar lo saco de un artículo que se llama La Federación Anarquista Uruguaya. Y cuenta que estos grupos tenían dificultades porque no tenían plata para vivir. Entonces decidieron hacer un secuestro extorsivo. Con tanta mala suerte, dice, en el año 73 deciden hacer un secuestro extorsivo, que secuestran a un tipo, al gerente de la embotelladora Pepsi-Cola, de Pepsi-Cola en la Argentina, Nelson Laurino, con tanta mala suerte que la empresa americana no le dio ni 5 de pelota. Entonces no pudieron negociar porque los americanos no le contestaban ni nada. Y lo tuvieron 4 meses a Laurino, lo tuvieron que largar. Pero en el medio, en un intento de cobro de rescate, fueron detenidos 2 militantes de esta organización, uruguayos, en la Argentina, año 1973, gobierno constitucional. Hacen un secuestro extorsivo, les falla, pero son detenidos por ese secuestro extorsivo 2 personas, 2 uruguayos. ¿Qué cree usted que puede haber pasado, padre? Le pagamos 25 millones de pesos a cada uno de esos 2 detenidos. Uno se llama Farías Lebdusca y otro se llama Aníbal Griot. Tengo todo, tengo el número de expediente, todo el pago. Y esto último, termino con esto. Esto es otra investigación sobre uruguayos que es
peor todavía, porque ¿qué pasa? Ya en el gobierno militar, en el 76, la colaboración entre las fuerzas represivas uruguayas y argentinas fue tan eficaz que detuvieron como a 40, 50 uruguayos acá. Y entonces, esta información que yo ahora le voy a decir, la saco del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal Argentino, en una parte que se llama Plan Cóndor Víctimas Uruguayas. Entonces, dice el Ministerio Público Fiscal Argentino estos casos. Por ejemplo, esta mujer, María del Carmen Martínez Adiego, uruguaya, pareja de un militante del Grupo de Acción Unificada de apellido Méndez Donadio. En diciembre de 1975 viajó a la Argentina y se reunió con su pareja, detenida en el Centro de Detención Automotores Orletti el 15 de junio de 1976, liberada en Buenos Aires el día 21 de junio, o sea, estuvo 6 días preso. Se exilió en Suecia. No lo inventó José D'Angelo, esto lo dice el Ministerio Público Fiscal. Entonces, esto que sigue es mío. Estuvo 6 días detenida por las autoridades argentinas y cobró del Estado argentino, actualizado a abril de 2022, en liquidación del Ministerio de Economía número 13.260 de julio de 2006, por resolución del entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde, la suma de 20 millones de pesos, padre. Es una cosa delirante todo esto. Imagínese usted las cosas buenas que haría con 20 millones de pesos. Y así tengo como 30 uruguayos que estuvieron 10 días, 15 días, 6 días, 7 días. En este caso, ella salió en libertad acá y se rajó a Suecia desde la Argentina. Pero el resto lo trasladaron a Uruguay, lo procesaron en Uruguay, estuvieron presos del gobierno uruguayo y le pagó la Argentina. Pero acá estuvieron 10 días detenidos nada más. ¿Se comprende? Ahora, entonces la estafa es monumental. No, creo que no solamente tiene que haber una cuestión puramente crematística, o sea, económica, sino que acá seguramente se tiene que meter también, o sea, es cierto que los abogados o los estudios de abogados pueden llegar a cobrar un porcentaje o algún que otro funcionario estatal está cobrando dinero que no correspondería con estos casos. Sí, claro, claro. Pero también no hay que dejar de lado, me parece a mí, el planteo ideológico, cultural y toda esta corriente de mantener la memoria activa con el tema porque es un caballito de batalla que estamos llevando casi 50 años y ya nadie sabe de lo que se habla a esta altura. Un chico joven no tiene idea de la vida, de lo que pasó, no le interesa tampoco. O sea, pero es una especie de colonización ideológica que han planteado en los últimos años para mantener... Que tiene, padre, disculpe, tiene alguna de las consecuencias directas que tiene eso, es por ejemplo, el setentismo. El relato tiene dos hijos, el setentismo y el garantismo. Por el setentismo, la Argentina está indefensa, no tiene fuerzas armadas. Claro. El presupuesto más bajo de la historia, el 90% es empleado para pagar sueldos. Se gastaron 6.000 millones de pesos en pagarle vacaciones a los secundarios de la provincia de Buenos Aires, 1.000 millones de pesos más que el presupuesto total de patrullaje del mar Austral, que está siendo saqueado por la potencia extranjera. ¿Me comprende? O sea que el setentismo, el relato, tiene como uno de los hijos el setentismo. Los argentinos estamos indefensos. Y por otro lado, el garantismo. Por otro lado, el garantismo o el abolicionismo. Entonces, la Argentina está indefensa, los argentinos estamos inermes frente al delito. ¿No es cierto? Son los mismos actores, ¿eh? Los que lo llevan adelante son los mismos actores. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo, José. Yo sé que el tiempo tuyo es limitado. Me parece que estabas... Al contrario, un placer, padre, un placer. Estamos en una pelea, como decía al principio, casi contra molinos de vientos. No son los únicos, José y otros más, que están planteando esta batalla, que es una batalla contra la falsificación histórica, pero que a su vez a uno lo esclaviza, porque bueno, nuestro Señor Jesucristo lo decía claramente, solamente la verdad a uno lo hace libre. La verdad de cualquier ámbito, desde la verdad matemática, histórica o religiosa, si no el otro te esclaviza. Sí, padre.
Y José es de los que están luchando contra esto que parece aullando solo como los lobos, ¿no? Bueno, pero alguien tiene que plantearlo, ¿no? Eso es una cadena de tradición en el sentido de que se va transmitiendo uno a otro y él ya tiene por su historia familiar, por su padre, un hombre que realmente nos ha dejado hace algunos años, pero un gran intelectual católico argentino, para los que lo conocieron, Ángelo Rodríguez. Y bueno, él evidentemente sigue con sus pasos. Te agradezco mucho por el tiempo, José, y por la batalla que Al estás dando. contrario, padre, un verdadero placer y me reitero sus órdenes y me encomiendo sus oraciones. Conozcan entonces, compren el libro de José, lo voy a poner aquí también en pantalla, en la descripción de este video, para que sepan para que no te la cuenten en concreto. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande, padre. Muchísimas gracias. Dios te bendiga mucho. Hasta Adiós. siempre, igualmente, padre querido. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.